Video 642 del canal. 642 ya hemos llegado. Hemos estado comentando ya una parte de Isaías y una parte de Oseas. De hecho, después de este sigue uno de Reyes y la serie de Oseas continuará. Y estamos avanzando en estos comentarios porque han sido una grande bendición para nuestra vida el aprendizaje. Muy poco se habla de la palabra de Dios como comentario bíblico y es importante que vayamos entonces desgajando esta bendita palabra. 642 videos del Antiguo Testamento. A ver si Dios me permite llegar al Nuevo. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de estas capsulitas que ya estamos viendo, costumbres que nos dejó el siglo XIX antes de Cristo. Este siglo corrió de 1900 a 1801. ¿Qué nos dejó? Uno, en este siglo es cuando Israel, bueno, hablando del padre del pueblo que fue Abraham, Dios hace un pacto con él acerca de la circuncisión. Fíjense, fue en este siglo. A partir de ese siglo empezó ese pacto que ellos todavía lo practican, ¿no? La circuncisión. De hecho, Ismael tenía 13 años cuando Dios hizo pacto con Abraham y se circuncidaron todos los de la casa de Abraham. Fue en este siglo. Y a los 8 días que nace Isaac, o a los 8 días de nacido, también circuncidado, ¿no? O sea, en este siglo también 19 nos deja el nacimiento de Isaac, que fue una promesa tan esperada por Abraham. Dios lo había llamado a los 75 años, que se habían ido, acuérdense, de Ur de los Caldeos. De ahí se fue de Mesopotamia, aquellas civilizaciones antiguas que eran las primeras ciudades que hemos hablado de ellas, ¿no? De Ur, Uruk, Lagash, todos esos. Él de ahí se va a Harán, o Harán, hasta que muere su padre. Pero Dios, dice Esteban, aquel mártir del libro de los Hechos, capítulo 7, que Dios ya se le había aparecido a Abraham desde Ur de los Caldeos. Es decir, cuando llegaran, Abraham ya sabía que no era esa la tierra, sino Canaán. No sabemos cuánto tiempo pasa ahí y luego ya se va hacia Canaán, y ahí donde en el capítulo 12 de Génesis dice que Dios le había dicho a Abraham que hiciera todo eso. Y todo eso fue en el siglo XIX antes de Cristo. Entonces 25 años después, cuando Abraham tiene 100, viene el nacimiento de Isaac y su mamá tenía 90 años de edad, pero todo fue en el siglo XIX antes de Cristo. Porque es lo importante de ubicar las fechas de las historias, para que secularmente podamos también ver algo de historia, ¿no? Podemos ver en ese tiempo pues algo quizás de los acadios, de los sumerios, de los egipcios, de los babilonios, cosas de esos, de esas civilizaciones pues muy antiquísimas, ¿no? Entonces, en este siglo también viene la famosa historia de Sodoma y Gomorra. Esas dos ciudades que pasaron por el juicio de Dios, juicio tan terrible, que no lo debemos de olvidar jamás, juicio tan poderoso, donde Dios va ahí primeramente por medio de una intercesión poderosa de Abraham, van ángeles a librar a Lot, porque en ese lugar pues está lleno de promiscuidad, de pecado, de sexualidad desenfrenada, de homosexualismo, de todas esas cosas en las que el ser humano cae en usar el cuerpo de maneras incorrectas. Entonces es en ese mismo siglo que Dios trae ese juicio. Entonces, ¿cuándo pasó eso? Bueno, pues en el siglo XIX antes de Cristo. También en ese siglo muere Sem, el padre de los semitas, que él era de los sobrevivientes, de los únicos que quedaban después del diluvio, que él había sido prediluviano y que ahora era postdiluviano. Entonces muere ese hijo de Noé que lo había acompañado en este juicio de una manera pues personal, de primera persona, ¿no? También en este siglo muere Eber, este grande hombre del cual se usó el término de los hebreos, que esa es la raíz de donde proviene. También muere en este siglo. O sea, hombres históricos
ya estaban muriendo porque ahora ya venía una historia o había empezado a centralizarse en Abraham, que también muere en ese siglo. En ese mismo siglo muere el patriarca. Él había nacido en el siglo XX y ahora ya en el XIX pues iba a acabar toda su historia, ¿no? En este siglo también está la historia de Esaú, cuando vende su primogenitura, cuando Isaac ora por su mujer, que no podía tener hijos, y después los tiene, que Jacob sale trabado del talón de su hermano. Es en este siglo en que vende Esaú, desprecia la primogenitura, y en este siglo también iba a empezar pues el inicio de las 12 tribus de Israel, que es donde está centralizado después de ese llamamiento de Abraham. En toda la Biblia acerca del pueblo pasa por Abraham, por Isaac, por Jacob, y luego ya se centraliza al final de Génesis y durante toda la Biblia acerca de las 12 tribus de Israel. Y en Egipto, en ese mismo siglo, estaban ahí Amenemhat III, eran reyes constructores, visionarios que en el lado de Egipto estaban trabajando también en el mismo tiempo que estaban acá. Jacob e Isaac eran contemporáneos con Sesostris III, que eran reyes, guerreros, que eran constructores, que lideraban también Egipto, y se puede hacer un estudio buscando un poco más de información de ellos, para que vean ustedes cómo estaba el mundo en esos tiempos, ¿no? Cómo estaba floreciendo Egipto con estas dinastías de faraones que los presidían. Igualmente Babilonia, aquella que había sido fundada como Babel, que era Babilonia, de hecho es el título en griego, pero para los antiguos que quería decir la puerta de los dioses, y que hay una forma de sarcasmo cuando le llaman Babel, porque es la confusión que Dios hace desde la torre, aquella famosa, aquel sigurat, donde se adoraban a los dioses, estaba ya creciendo de una manera fuerte. Estaban ya publicando sus teogonías, sus mitologías, sus cosmogonías, ya totalmente apartadas del Dios de los hebreos. Ya ellos con historias propias, inventadas obviamente. Entonces todo esto nos deja este ciclo para que lo analicemos a profundidad y encontremos información que nos va a ayudar a entender mejor la Biblia y el tiempo en el que vivimos, por las cosas que pasaron. A veces pensamos, es que esto es nuevo, esta moda es nueva, esta desviación es nueva. No, siempre, siempre todo va a tener su origen. Y si indagamos, buscamos, entonces nuestra comprensión de la palabra de Dios será diferente. Espero que esta cápsula de este siglo XIX sea de grande bendición, y más adelante por ahí entonces estaremos viendo el siglo XVIII. Bendiciones y ánimo. Gracias por seguir esta cuenta. Gracias por seguir este canal. Bendiciones de Dios para tu vida.